Buenas tardes a todos. Mi nombre es Angie Pacheco y el día de hoy pues, les voy a acompañar junto con el profesor Raúl Pineto en en nuestro séptimo programa de Expedición Botánica para Todos que se organizó desde el Instituto Colombiano de Psicología e Historia. Había comentado, nos acompañó el profesor Raúl Pineto, quien es doctor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Londres y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. A lo largo de su carrera académica, se ha encargado, su trabajo investigativo se ha enfocado en las relaciones entre ciencia, tecnología y política en el contexto imperial del mundo atlántico durante los siglos XVI a XIX. Entre sus trabajos encontramos Orden Natural y Orden Social, Ciencia y Política en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, la obra cartográfica de Francisco José de Caldas y Remedios para el Imperio, Historia Natural y la apropiación del Nuevo Mundo, entre muchos otros. Profesor Mauricio, bienvenido a nuestra sesión del día de hoy y muchísimas gracias por participar. Muy buenas tardes, Angie. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar con ustedes aquí para conversar de temas que me gusta. Entonces, pues ojalá sea de interés de todos lo que podamos conversar. Listo, muchas gracias. El día de hoy vamos a tener una serie de preguntas. La idea es que el profe nos va a ir respondiendo. Les invitamos también a ustedes que nos hagan sus preguntas en los comentarios del Facebook Live. La primera pregunta con la que me gustaría iniciar esta conversación está relacionada con el contexto, sí, con el contexto cultural, con lo que está sucediendo durante el siglo XVIII, cuando se va a desarrollar la expedición botánica, y es con la ilustración. Podría sumergir, pues, como darnos un contexto muy general de qué es la ilustración y cómo se va a vivir este proceso en España y cómo estas relaciones también van a influenciar en el desarrollo de la nueva Granada, de la expedición y de otros muchos cambios que se van a dar a lo largo del siglo XVIII. Listo, Angie. Pues obviamente va a ser muy difícil dar una definición de un periodo histórico tan complejo. La ilustración, tradicionalmente todas estas etiquetas de los historiadores, pues son útiles, pero también problemáticas. La ilustración es muchas cosas, no siempre homogéneas. Hay contradicciones importantes en la ilustración, pero yo creo que para el tema que vamos a conversar sí se pueden destacar algunos elementos claves de este periodo en Europa y en términos globales también. La ilustración es un periodo en el cual, para empezar, los viajes de exploración global fueron muy importantes. Es decir, desde luego que tenemos una historia que precede el siglo XVIII de exploración europea del mundo, que empieza en el siglo XVI con el descubrimiento del Nuevo Mundo, etcétera. Pero el siglo XVIII marca como una época en que Europa eh, construye, diseña, financia gigantes proyectos de exploración global. Tal vez ahora no tanto en buscar rutas de acceso a lugares desconocidos, sino que ya es un proyecto que quiere hacer mapas, catalogar, ordenar casi que cualquier criatura, cualquier lugar de la Tierra. Entonces, sería difícil entender la ilustración sin ver el papel que jugaron estos proyectos de exploración imperial. Son los grandes centros económicos y culturales de Europa que están compitiendo y embarcados literalmente en gigantes expediciones de carácter científico, ¿no? Ya no son solamente militares, sino que van cartógrafos, naturalistas, médicos. Entonces ese es un primer la expedición botánica y la llegada de José Celestino Mutis a la Nueva Granada hace parte de un proyecto mucho mayor, global, de la ilustración europea. Es un periodo también en el que uno podría decir se afirma el triunfo de Europa. Europa tiene como una autopercepción de control global. Es un periodo en el cual yo creo que podemos ver un permanente celebrar del eurocentrismo, si ustedes quieren, me permiten usar el término. Es de alguna manera una cantidad de prácticas científicas, económicas, políticas, culturales en que Europa proclama dominio y hegemonía sobre el mundo. Digamos que no necesariamente real, el mundo es mucho más que Europa y sus colonias,
pero Europa sí se percibe como el centro de una historia global muy grande. También podría ser interesante para esta conversación, también el siglo XVIII tiene unas características que nos ayudan a entender la expedición botánica, y es, no se olviden que también es la época de las grandes enciclopedias, de los grandes catálogos, pues tal vez la más conocida es la enciclopedia francesa, pero no es la única, el único proyecto que quiere recoger conocimientos de todo, las áreas del conocimiento y ponerlas en un solo lugar, ¿no? Es el momento de esa acumulación de saber que se expresa en grandes catálogos. Al mismo tiempo, podríamos recordar que también el auge de la clasificación, eh, uno de los aspectos ya más científicos de la ilustración es toda la celebración del triunfo de la razón sobre el dogma, y aparece toda esta idea de poder ordenar racionalmente el planeta entero. Entonces, pues de pronto más adelante lo podemos desarrollar, pero está el tema del Linneo y todo, en el caso de la botánica, de escribir grandes catálogos. Y por último, para no alargarme mucho con mis intervenciones, también el siglo XVIII, y esto tendría que ver con esto, es el momento de grandes museos. Los grandes eh, proyectos institucionales de colecciones del mundo entero tienen una fuerza particular en la ilustración, ¿no? Entonces, el Museo Británico, el Museo de Historia Natural inglés, el Museo de Historia Natural de Francia, el Museo de Historia Natural de Madrid, los jardines botánicos, se convierten en lugares muy importantes en la cultura europea que muestran, son como templos gigantes que muestran las posesiones de estos grandes imperios. Entonces, digamos que a grandes rasgos me puedo imaginar que estas líneas de reflexión sobre la ilustración puedan ayudar a entender en qué contexto tuvo lugar proyectos como la Real Expedición Botánica a la Nueva Granada. Muchas gracias. Aquí me surge una duda y sería teniendo en cuenta lo que su merced dice, como de esta relación del proceso de ilustración, como esta reafirmación del imperialismo, o pues, de esta idea de un imperio europeo, de este gran control de Europa sobre el mundo. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en España? ¿Qué va a pasar cuando, a través de las reformas que se van a generar con el cambio de corona en España durante el siglo XVIII, va a haber entre este proceso de ilustración, cuál va a ser realmente esta conexión entre el proceso de ilustración y esas reformas que nos va a generar pues, la Casa de los Borbones al llegar al poder en España, que van a repercutir en diferentes maneras a lo largo de las colonias pues, americanas, desde México pues, hasta el Perú, que van a ser diferentes, pero ¿cuál sería esa relación? ¿Cómo podríamos cómo entender esa relación entre ilustración y reformas borbónicas que también van a tener una fuerte influencia, no solo en las colonias, sino también en los procesos, por ejemplo, como las expediciones y en, como el objetivo de estas expediciones? Sí, sí, Angie, ciertamente la ilustración tiene manifestaciones diversas en Europa y en el mundo. También podemos hablar de una ilustración americana, si se quiere, inclusive pues norteamericana o hispanoamericana, pero no es lo mismo la ilustración francesa, la ilustración, no sé, en el mundo inglés o en el mundo de los Países Bajos, etcétera. España, desde luego, tiene una expresión particular de la ilustración. Para muchos, España no haría parte como de ese ideal de la ilustración, ¿no? Como parecería que el mundo católico podría tener como más bien una actitud oscurantista y no muy cercana a lo que estaba pasando en la ilustración. Un bonito, en Francia, por ejemplo, un bonito ejemplo es la entrada que tiene la enciclopedia francesa sobre España, justamente en este periodo, y la pregunta que se hace el autor de esa entrada en la enciclopedia francesa es, ¿qué ha hecho España por Europa? Y la respuesta de ese artículo es que nada, es realmente muy, muy negativo, y es, España parece no tener ciencia, no parece tener, parece estar imitando a los demás países. Es un artículo muy duro que de hecho va a tener una respuesta airada y pues dolida de España contra la enciclopedia, porque está siendo muy, muy despectivo con... Es una idea que historiográficamente ha sobrevivido, ¿no? Como la idea de uno podría leer mucho sobre la ilustración europea, y España tiene un papel marginal, incluso Portugal también, ¿no? Como el mundo ibérico no estaría como en esos emblemas de la ilustración.
Eso yo creo que se puede matizar, que uno puede hablar de diferentes ilustraciones y que ciertamente la corona de los Borbones implantó una serie de reformas que podemos llamar ilustradas, que ahora puedo describir en algunos términos, pero también es cierto que en, en España hay una iglesia muy poderosa, ¿no? El clero español es muy poderoso, tiene mucha tierra y tiene poder sobre control total, casi total sobre la educación. Entonces ahí hay un matiz de la ilustración española que tiene una relación muy cercana con el mundo de la Iglesia Católica y por lo tanto podrá leerse en algunas ocasiones como una restricción a la ilustración en una tradición, digamos, de cierta leyenda negra sobre la ilustración en el mundo ibérico. Pero insisto en que los Borbones quisieron implementar eh, una serie de reformas para hacer más eficiente su economía, haciendo buen uso de un conocimiento técnico científico. Entonces, desde luego que la agricultura, los viajes de exploración, la botánica, la medicina van a jugar un papel muy importante en ese proyecto español. De pronto, para entender de nuevo la expedición botánica, yo creo que el papel que va a jugar la medicina es muy importante. Eh, Esto viene desde mucho antes, ¿no? Desde los cronistas del siglo XVI, para mencionar uno muy importante en este tema, Francisco Hernández en Nuevo México, en Nueva España, va a producir un catálogo gigante de plantas útiles. Eh, entonces ya como el tema de las plantas y el mundo americano tiene una tradición de ser como un dorado vegetal y sobre todo con plantas de uso farmacéutico. Entonces ahí va a haber en la reforma de los Borbones un apoyo enorme al Real Jardín Botánico en Madrid, que es una institución muy cercana a la medicina. La medicina y la botánica van a tener una relación muy estrecha, entonces uno empieza a entender cómo ese gran proyecto ilustrado de fortalecer la economía tiene que ver en gran parte con la medicina, con la salud del imperio, pero también con el desarrollo de una industria farmacéutica. Esa es la obsesión de buena parte de la corona española. Cree que en América va a encontrar remedios, por eso yo titulaba mi libro Remedios para el Imperio, remedios que podrían ser bienes comerciales de enorme interés en el mundo. Y de hecho así lo fue, ¿no? Digamos que el interés de los viajeros estuvo mediado por médicos y por plantas medicinales. Entonces, también obviamente la ilustración española es mucho más compleja de lo que yo estoy mencionando, pero unos elementos claves allí pueden ser esos, ¿no? Como la idea de la exploración de América en búsqueda de un conocimiento científico de sus recursos naturales, no solo vegetales, pero de manera muy particular sobre plantas útiles y de manera muy visible plantas medicinales. No sé si eso ayuda un poquito a entender ese contexto español. Sí, sí, señor. Es que nos ayuda como a comprender también un poco y a preguntarnos, a partir de lo que su merced dice, tal vez, y también porque su merced lo menciona en su trabajo, para entender cómo la historia natural se va a convertir y estas expediciones se van a convertir también en una forma de apropiación, porque su merced nos habla como de esta búsqueda de esas plantas útiles, de esas plantas que van a ser remedios, pero que también pues, va a ser mediado también por los conocimientos locales. Entonces también pues, me gustaría que a partir de esto que su merced nos ha dicho también nos cuente un poco sobre cómo es esta relación entre estos conocimientos locales que van a ser, pongámoslos en este término, me gusta, como explotados o usados por los expedicionarios, no solo en la expedición botánica de la Nueva Granada, sino también en México o en Perú, y van a ser transformados, van a ser apropiados a través de estas nuevas ideas racionales, desde la historia natural, desde la taxonomía, desde la clasificación, como de ese cambio de lenguaje de un lenguaje, para un lenguaje como que se pudiese entender, por decirlo de esta manera, también como en Europa, hacer, como transformar este lenguaje del conocimiento local a un conocimiento como más racional. No sé si se me podría hablar un poco más sobre esto, también para entender por qué ese interés particular en las plantas, por qué ese interés en estas relaciones como de la medicina y por qué la medicina y la botánica van a estar tan ligadas durante estos procesos. Sí, Angie, pues realmente ahí creo que sugeriste más de un tema.
Lo primero es que yo sí, bueno, en todo mi trabajo ha sido mostrar o hacer evidente o explorar las relaciones entre ciencia y política, entre ciencia y poder. Y entonces toda esta reflexión que yo hacía sobre la expedición botánica estaba en el marco de entender la exploración científica, en este caso, pues la botánica, la medicina, la cartografía, como prácticas políticas. No tanto que la, qué pena es que yo oigo un teclado y un gallo, pero bueno, es un ambiente, no sé si se puede apagar algún micrófono, pero a veces escucho, no, tranquilo. No, estaba diciendo de esa estrecha, a mi juicio, indisoluble relación entre conocimiento y poder, o entre conocimiento y política, y más que hablar de la influencia de la política sobre la ciencia como dos cosas que se puedan separar, ¿no? Como la influencia de los reyes o de los, de los Borbones sobre la ciencia, sería ver que estas prácticas científicas son formas de dominio, son formas de prácticas políticas en sí mismas. Entonces, porque estabas mencionando que estaba yo refiriéndome a la expedición botánica como una forma de apropiación. Ciertamente lo que está ocurriendo en el ámbito de la ilustración que estaba describiendo, del eurocentrismo, de los museos, de los catálogos, es que Europa está tomando posesión del mundo, está nombrando, está clasificando, está ordenando el mundo. Entonces ahí la botánica pues, va a jugar un papel importante y va a ser muy interesante cómo lo hace la ciencia, porque las selvas americanas no se pueden llevar a Madrid. No es posible aclimatar ni llevarse vivas los animales y las plantas. Entonces viene todo este desarrollo de una tecnología muy compleja y bella y pues poderosa que es la representación visual. Entonces, acuérdense de ustedes que el gran producto de Mutis y de la expresión botánica son miles de láminas, porque el dibujo de una planta tiene una ventaja, creo que ahí en la pantalla hay como imágenes que son alusivas a lo que estoy diciendo, ¿cierto? Unos cajones que quieren mostrar de qué manera se debe transportar las plantas. Pero ese transporte vivo de plantas no es tan fácil, es mucho más fácil transportar oro, transportar, no sé, plata. Entonces viene todo este desarrollo de los catálogos en hojas de papel, es decir, la importancia de hacer los dibujos, de poder nombrar, clasificar. Ahí viene la importancia, si quieren lo desarrollamos más adelante, de sistemas de clasificación como el de Carlos Linneo y todas las técnicas de descripción y dibujo. Entonces, fíjense las ventajas de un dibujo y es que lo puedo transportar sin problema y de repente en el Real Jardín Botánico de Madrid se tienen miles de plantas, pero ahora en dibujos. ¿No? Es una forma de hacer, por decirlo así, transportable la naturaleza. Ahora se tienen grandes catálogos que el proyecto era imprimirlos. En España eso va a ser un fracaso. No se van a imprimir casi esas obras, van a terminar en manos de ingleses, de franceses, bueno, en fin, no, el proyecto español es de cierta manera por la inversión que hizo va a fracasar. Pero bueno, entonces me metí con un tema de tratar de explicar un poquito por qué podemos hablar de apropiación del nuevo mundo en la ciencia, como la cartografía. Fíjense un mapa, lo poderoso que es poder yo tener el mundo literalmente en mis manos. Entonces ahí también en la portada del libro, yo creo que voy a hacer uso, tal vez voy a pasar unas imágenes a ver si, que no me deja aquí. Bueno, ahí se ve una imagen de uno de los dibujos de Mutis. Yo creo que ustedes conocen varios de esos ilustraciones de Mutis, pero lo importante es que todas terminaron pudiendo acumularse en un solo lugar. Esa entonces es una primera parte de la historia, que es todo ese proyecto de catalogación, movilización, transporte de la naturaleza americana.
Pero viene otra segunda parte de tu pregunta, que no sé si me permites seguir, pero tiene que ver con los saberes medicinales, qué plantas son útiles y el papel que van a jugar aquí tradiciones locales, es decir, nativas americanas en ese proceso de apropiación. Es decir, a lo que voy es que la apropiación no solamente era de la naturaleza, sino también de los conocimientos sobre la naturaleza que tienen los nativos americanos que terminan siendo traducidos. A ver, voy a introducir el tema y si quieres después lo ampliamos con algún ejemplo, pero los exploradores europeos en distintas partes del mundo no pueden ir probando plantas, no pueden ir viendo si esta hoja sirve para la diarrea o si esta hoja sirve para detener el sangrado o sirve para la fiebre. Lo que tienen que hacer y lo que hicieron fue escuchar y ver a los nativos que hacían, campesinos o indígenas o pobladores de América, mestizos, etcétera. Entonces hay un proceso muy interesante, no tan estudiado, que es el proceso de traducción de esos saberes americanos en la ciencia europea. Es decir, lo que tuvieron que hacer es, desde luego que los nativos americanos saben un montón de plantas y saben sobre sus usos, pero no tienen nociones de taxonomía lineana. Entonces, por un lado, las formas de apropiación es ponerlo en el lenguaje europeo, ponerlas en latín, ponerlas en los códigos de la taxonomía lineana y así de alguna manera apropiarse de ese orden de la naturaleza y igualmente con los saberes medicinales, para qué se usan las plantas, cómo fue ese proceso de convertir esos conocimientos en conocimientos médicos europeos, cuando originalmente eran nativos. Muchas gracias. Pues quizás podríamos ampliar un poco pues, como este tema de la apropiación pues, de los saberes locales y también la cuestión de la taxonomía de esos procesos y sistemas de clasificación, quizás a través del ejemplo como más importante o más controversial en su momento pues, para el siglo XX, que va a ser la quina, Sí. que, va a ser, que se van a hacer diferentes clasificaciones que también va a tener otro tipo de implicaciones económicas y políticas y que va a llevar a discusiones en ese momento muy interesantes y de su importancia va a surgir también de estos conocimientos locales de para qué sirve esta planta. Y definir esta planta pues va a ser un proceso bastante complejo. Entonces quizás a través de este ejemplo se nos pueda como ampliar un poco estos dos aspectos, tanto la taxonomía como este proceso de clasificación, por qué es tan importante clasificar y cómo los conocimientos locales de las personas pues, que habitan en las zonas donde se da esta planta, pues son los que van a motivar también el uso de esta y pues va a tener un boom también posterior. Y también por qué va a ser tan controversial pues, esta planta en general. Sí, pues la quina para algunos fue la planta medicinal o el remedio, la droga más importante del siglo XVIII. Al parecer sus propiedades tenían una ventaja que Europa necesitaba ávidamente y es que protegía contra las fiebres tropicales, contra las fiebres intermitentes que hoy llamamos malaria. Entonces, el descubrimiento o encontrar un remedio para la malaria, pues era un tema de enorme importancia, pues obviamente política, económica, científica, etcétera. Y pues es un típico ejemplo de una corteza, es la corteza de una planta que usan los nativos y empiezan todas estas leyendas de historias de que los nativos la usaban, que los indígenas se curaban sus fiebres con esa corteza o que algunos exploradores que cuentan historias aún pues un poco más difíciles de entender, como que veían animales que se curaban la fiebre tomando agua de lugares donde había árboles de quina caídos. Y hay una leyenda famosa que es la de la condesa de Chinchón, que se supone tuvo malaria y algún nativo le ofreció a la condesa un remedio hecho de quina y la condesa se curó. Eso es también una leyenda un poquito difícil de corroborar históricamente, pero el punto es que empieza a tener esa connotación ya de sujetos europeos que son curados por un remedio americano, pero luego entonces viene todo este proceso de convertir este uso, digamos, dentro de una cosmología, dentro de una visión de la medicina obviamente distinta a la europea en medicina europea.
Entonces la planta tiene que ser clasificada en términos de Linneo, crear un género, una especie, decir cuál es la especie que tiene propiedades febrífugas, por qué tiene propiedades febrífugas. Entonces ya viene todo el análisis que se hace en la Real Botica de Madrid de los componentes químicos de la corteza de quina. Entonces viene un proceso muy complejo de poner en un lenguaje ese conocimiento, en un lenguaje europeo, en un lenguaje ilustrado, y así aparece, digamos, Europa como legítimo descubridor de las propiedades medicinales de una planta como la quina, que es uno de los muchos ejemplos que van a nutrir la botica española, ¿cierto? De plantas, pues, no sé, obviamente hay una cantidad de plantas americanas de enorme importancia en la economía europea gradualmente, pero la quina es un ejemplo de ese tema medicinal y cómo fue necesario un proceso complejo de traducción que, insisto, tiene que ver con nombrar, dibujar, analizar químicamente y ya ponerlo en un lenguaje completamente distinto al lenguaje, digamos, de los saberes locales, de los saberes nativos. Y por lo mismo, el resultado final de todo este proceso de la ilustración es que hay una ciencia que es europea y lo demás es superstición, eh, no hay realmente conocimiento, sino que las narraciones sobre plantas medicinales generalmente se refieren a la experiencia nativa como algo positivo, pero luego es muy despectivo el tema de los sistemas de conocimiento nativos, si se descalifican como supersticiosos, incoherentes, etcétera. Y más bien el que sabe ahora es el europeo. Entonces yo me refería a apropiación no solamente de la naturaleza, sino también de los saberes. No sé si con todo esto te ayudo con las preguntas que estabas haciendo. Sí, profe. Pero tal vez es importante también mencionar, por ejemplo, relaciones que va a tener la quina, por ejemplo, los problemas que va a tener para clasificarlas y las diferentes discordias que se van a dar entre personajes como Mutis y los otros exploradores. Y sí, perdón, el nombre. Entre estos exploradores y científicos también están compitiendo por encontrar la quina verdadera, o la quina que sí funciona, porque también va a mostrar ciertos intereses económicos. Quizás no sé si sea posible como ahorrar un poco también, porque va a darse una controversia de cuál quina es mejor o cuál quina no. Sino también busco pensando un poco en estas relaciones políticas y económicas que se van a dar en torno, por ejemplo, en este caso, a una sola planta, y habrá una relación de quién es el que descubre realmente la quina. Sí, sí, naturalmente detrás de este interés médico y comercial hay un problema taxonómico. Entonces, por ejemplo, Mutis está interesado en que la quina que tiene efectos febrífugos sea una quina que él conoce y que es de la Nueva Granada. Pero los expedicionarios de la Real Expedición de Chile y Perú, Ruiz y Pavón, pues tendrían interés en definir otras quinas y hay toda una disputa como de quién es el que nombró la quina que realmente tiene efectos febrífugos. Pues eso realmente nunca se va a resolver del todo. Tiene que ir a Madrid, a la Real Botica, está el tema taxonómico, el tema químico y todo un debate de quién puede exportar quinas que sean valiosas. Mutis tenía un proyecto muy local, digamos, muy de la Nueva Granada, que quería crear un estanco de quina, quería como crear como un monopolio y quería defender que la Cinchona officinalis o la quina que realmente tenía propiedades febrífugas era la de Santa Fe. Eh, Eso va a llegar incluso, esta historia es muy interesante en la historia de la ciencia porque va a llegar a manos de Linneo. Mutis le va a enviar a Linneo ejemplares, dibujos, descripciones, y es Linneo el que la va a nombrar, el que le va a poner este nombre. Fíjate, no sé si conocen la historia, pero el género de la planta se llama Cinchona, refiriéndose a la leyenda de la condesa de Chinchón. Y se quedó Cinchona porque tal vez un italiano la contó y escribió Chinchón con C. Y en Europa Linneo se enteró de toda esta historia en una versión escrita en que se hablaba de la condesa de Cinchón o de Chinchona.
Entonces, Linneo es el que nombra la planta. Imagínense la autoridad que tiene ya para este periodo Carlos Linneo. Él es como un centro de acopio de plantas, no solo de América, sino del mundo entero. Entonces empiezan estas disputas, ¿no? De propiedad de descubrimiento. Fíjate que el tema de una especie es una unidad que puede ser objeto de ser descubierta. Y estos catálogos, como la flora del Nuevo Reino de Granada, pues son listados de especies. Entonces descubrimos 1000 especies, ¿no? De las cuales muchas tienen propiedades medicinales, etcétera. Entonces, de nuevo, ahí está como ese ímpetu político, comercial, médico, que esos diferentes niveles son inseparables. Yo creo que ya el detalle de todo este drama, digamos, de clasificación de la quina, pues es un poco técnico y hace poco no, hace unos 4 años, mucho después de que yo hiciera este trabajo, se publicó un libro fantástico sobre la historia de la quina en este periodo y ya entra pues en muchísimo detalle con todas esas disputas taxonómicas y químicas. Luego digamos, triste o lo que va a pasar es que la quinina, esa sustancia que supuestamente se empieza a fabricar sin necesidad de cultivar la quina. Entonces, eh, ya todo esto en el siglo XIX va a perder la fuerza que tuvo eh, en el siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Listo, muchísimas gracias por su respuesta. Aquí me parece que podría ser interesante como preguntarnos también por el rol que va a jugar pues José Celestino Mutis, no solamente como pues líder de la expedición botánica, sino también sus otras relaciones con esta idea también de crear un protomedicato para la Nueva Granada y cuál va a ser esa relación, cómo van a ser también esas relaciones entre pues Mutis y la corona española y estas instituciones como el Real Jardín Botánico y el protomedicato español. Quizás sería interesante como abordar un poco eso también por la posición en la que está Mutis dentro de la expedición. Sí, sí, pues tal vez valga la pena aclarar varias cosas. Fíjate que Mutis no es un explorador, él está en la Nueva Granada como médico del virrey, sino que ha sido educado en medicina y por lo tanto en botánica y ve esta posibilidad de hacer un proyecto que se coincide, digamos, con los intereses de los Borbones y con los intereses del Real Jardín Botánico, y él va a ser después de mucho más adelante, incluso después de haber enviado expediciones botánicas a otros lugares de América, nombrado director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, pero él no va a ser un viajero que vino a hacer ese proyecto, sino que llegó como médico, vivió terminó su vida en la Nueva Granada, y pues va a ser entonces una figura muy interesante en la historia nuestra. A mi juicio, pues es un poco lo que en ese momento yo estaba tratando de decir. No deberíamos olvidar que nunca dejó de ser europeo, nunca dejó de ser un emisario del imperio español. Fíjate que Mutis recoge como todo lo que supone poder en el siglo XVIII. Es un hombre, eso es obvio, no hay mujeres poderosas en el mundo de la ciencia en este periodo. Es un hombre blanco, es cura y es médico. Entonces, digamos que Mutis es como, tiene todas las características de quien puede tener autoridad en la ilustración española en particular, ¿cierto? Y pues como todos sabemos, se ha convertido en una figura clave en nuestra historia, en nuestros billetes, en muchas instituciones, etcétera, porque de alguna manera lo han colombianizado, como si Mutis fuera colombiano. Mutis pues jamás pudo soñar o pensar en una nación independiente como lo llegó a ser las naciones americanas más adelante. Siempre sus intereses estaban en un proyecto imperial europeo, obviamente católico, obviamente pues parte de la ilustración europea que estamos describiendo. Entonces él sí va a jugar un papel muy importante en relación con las élites criollas, así las podríamos llamar, no sé si podríamos repensar un poquito el término, pero en ese grupo de hombres blancos que tuvieron privilegiadas posiciones en la sociedad neogranadina, que tuvieron acceso a la educación y que hicieron parte de este mundo de la ilustración europea, ¿no? Me refiero a gente para nuestra historia muy notable como Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Francisco Antonio Sea, etcétera,
que son de alguna manera en el siglo XIX, un poquito más tarde, pues protagonistas de una historia que la hemos, insisto, convertido en una historia patriótica, como si estos personajes fueran líderes de un proyecto de construir una nación. Entonces, ciertamente hay una relación, otra vez, una reflexión muy interesante entre política y ciencia en ese periodo, ya en el contexto de la Nueva Granada y en el contexto de la Real Expedición Botánica. Ya aprovechando que su merced introdujo pues, el tema como de estas relaciones también con estos personajes que van a participar de alguna u otra manera del proceso de independencia, quizás también sería interesante, si bien sabemos como que no es un proyecto de crear una, no sé, tal vez sí exista o tal vez se pueda decir que de una u otra manera también su trabajo dentro de la expedición, este proceso que se está dando en la ilustración como su merced dice que es tan diverso, que va desde la clasificación de plantas hasta transformar el lenguaje en el que se trabaja, ya no usar el latín como lengua vernácula, sino usar otro tipo de lenguas como lenguas vivas, como la enseñanza del francés o el inglés, también puedan tener cierta repercusión en la formación o las ideas que van a, sí, que van a ser parte como de este proceso de independencia, si bien no va a ser como, si bien es como de la manera en la que siempre se nos ha presentado como un proyecto patriótico. Sí, No sé si se puede ver como esas relaciones tal vez que se han dado o que se dieron sí, yo durante. creo que todos, o yo por lo menos en la época que estudié historia en el colegio, se nos enseñaban cosas como que la ilustración era una causa de la independencia. Entonces hay esa tradición que muestra que las ideas de libertad, de equidad, en general como digamos de un mundo liberal, parecen ser propias de la ilustración y parecería relacionarse ilustración e independencia. Pero yo creo que lo que he estado contando yo muestra como otro lado. Es una ilustración y unos grupos de personas, incluso criollos, que son agentes, que son personas que propician la consolidación de un orden europeo en América. Ellos, los criollos, van a continuar con este proceso, pero como europeos. O sea, su autoridad política, su autoridad científica, su autoridad cultural y económica tiene que ver con su color de piel, con su educación, con su condición de europeos, ¿no? La Universidad del Rosario es una institución que solo va a admitir hombres de, con pureza de sangre, o sea, es un... Entonces, la ilustración tiene ese lado, por decirlo así, oscuro, o sea, todos los debates sobre la ilustración, la crítica a la ilustración, desde, no sé, la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer y muchos otros, pues han mostrado también ese lado, ¿no? Es paradójico la ilustración con todos los ideales de libertad que pueden tener en el contexto, no sé, pues francés o europeo en general, pero en este contexto son formas muy poderosas de dominio, de consolidar una única forma de entender el orden. Entonces, pues sí hay algo interesante también y es que estos criollos que hacen parte de proyectos como la Real Expedición Botánica tienen intereses locales, no peninsulares. Entonces es una figura compleja, ¿no? No es, yo he estado destacando que son hombres de raza europea, con educación europea, pero al mismo tiempo no son peninsulares y no están defendiendo proyectos económicos, por ejemplo, locales. Entonces sí va a haber un proceso, si quieren, de apropiación desde adentro. Entonces, pues para que me acabo de acordar que puede ser anecdótico, pero en el semanario del Nuevo Reino de Granada, editado por Caldas, se publican, eh, se publican nuevas plantas. Muy poco se publica sobre botánica, porque eso lo lidera Caldas y no es más geográfico. Pero se publican algunas plantas con nombres honrando americanos, como Restrepia o Lozanía y ya no tanto nombres que honran a los, no sé, a los grandes científicos europeos o a los monarcas españoles, sino a personajes locales. Entonces, es ambiguo el asunto, porque si hay como, fíjense un poco el papel de gente como Caldas, haciendo mapas. Y los mapas son una forma esencial para el gobierno, para el dominio, ¿no? Pero ahora los mapas los está haciendo un criollo. Entonces, pues ustedes saben que Caldas fue fusilado en 1816, pero en parte porque estos criollos tenían eh,
digamos, la capacidad de asumir autoridad política porque también tenían la ciencia de su lado. Entonces, ahí hay un panorama complejo, tal vez problemático para un debate mayor, de cuál es el papel de la ilustración y de estas élites científicas, si quieren, que el término pues es anacrónico, neogranadinas en este periodo. Y qué papel jugaron ellos en la independencia. O qué quiere decir la independencia en esos términos. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Creo que su merced con esto nos abre quizás unas nuevas perspectivas para entender estas relaciones de finales del siglo XVIII con estos procesos de independencia y a posteriori también, como esas relaciones que se van a generar también alrededor de la ciencia y por qué van a ser tan importantes. Por ejemplo, en el caso de Antonio Sea, que va a terminar viajando delegado por Santander para la creación de un museo. Entonces, también como esas otras perspectivas también van a, pues, también van a calar de una otra manera en las relaciones posteriores cuando ya se va a crear como esta idea de república. Sí. Ahora vamos a dar paso a las preguntas del público, preguntas y comentarios. Y tenemos aquí dos particulares que son de Ruth Borges, que quien nos dice que ha leído registros de que el sabio Montes y Antonio Nariño tenían una especie de acuerdo para exportar quina y el famoso té de Bogotá. Entonces, de pronto, si su merced sabe algo que nos pueda colaborar, pues, como para Ruth. Y también pregunta que pues dice que también le gustaría saber si se tiene datos de cómo se utilizaba en España la quina que se llegó a exportar en su momento desde pues, lo que eran los territorios de la Nueva Granada. Sí, no conozco los detalles, pero sí es cierto que Mutis estaba proponiendo proyectos comerciales con plantas americanas. Dos ejemplos importantes son los que Ruth menciona, la quina y el té de Fusagasugá o el té de la Nueva Granada. Em, entonces había esta idea un poco de evitar los costos altísimos que tenía España o Europa en general de comprar especies en Oriente. Entonces se buscaban cosas en América que tuvieran, el té es un ejemplo, que si existe un té americano, pues entonces vamos a poder competir con todo ese tráfico costoso de especies que vienen de Oriente. Entonces por ahí hay varias plantas que tratan de sustituir productos que vienen de Oriente y se crean estos proyectos de poder exportar. Pero entonces España impone unas reglas, claro, ¿no? Y es que solamente se le puede vender, digamos, quina a, solamente se le puede vender quina a España, no puede en la Nueva Granada exportar quina a Norteamérica, exportar quina a otros países. Y esas son las tensiones que puede uno ver como en términos comerciales entre los intereses locales y los intereses peninsulares. Puede ser un ejemplo. Alguna vez, y no quiero que suene mal, porque obviamente tengo una profunda admiración por personajes como Mutis, en una entrevista radial hace mucho tiempo, no sé por qué terminamos hablando de tráfico ilegal de drogas, porque a los periodistas les gusta hacer eso, ¿no? Como buscar temas súper contemporáneos. Y pues, ciertamente Mutis podría ser el primer traficante ilegal de drogas en la Nueva Granada, lo cual pues, es una comparación antipática con el fenómeno del narcotráfico, pero él sí promovía que hubiera un comercio por fuera de las normas españolas para poder enriquecer, digamos, con negocios locales. Entonces, yo creo que ahí, por ahí hay como tensiones entre esos intereses locales y España y el Real Jardín Botánico, por ejemplo. Entonces, pues no conozco los detalles de que hubiera alianzas con Nariño, etcétera, pero el interés de crear negocios de exportación de plantas útiles seguramente estaba presente en personajes como Mutis. Preguntaba Ruth también sobre el uso de la quina en España. Sí, señor. Bueno, eso es otro gran tema que pues también ha sido estudiado por otros historiadores porque llegaban cantidades de quina a Madrid que tenían que ser analizadas, que tenían que ser clasificadas y que tenían que ser puestas al servicio de, entonces fueron objeto de experimentación en hospitales, y luego la idea del sueño español era exportar las quinas, pero como les digo, España también en ese periodo tiene como su poder político está en dificultades, ¿cierto? Muy pronto Napoleón va a invadir España y todos estos proyectos van a quedar inconclusos.
Todos estos tratados sobre quinas de las expediciones españolas van a terminar en instituciones inglesas y los ingleses van a publicar sobre quinas y van a tomar control sobre el comercio de quina, van a cultivar quinas en colonias en otras partes. Se les sale de las manos un poco el tema de crear un monopolio farmacéutico a España, pero sí alcanza a ser una droga importante que va a ser un gran negocio para América y para España en algún momento. Muchas gracias, profe. Tenemos también una pregunta de Javier Borbón, perdón, que nos saluda desde Tibacuy, Cundinamarca, y pues pregunta es como si estas empresas de las expediciones botánicas, perdón, esas empresas de las expediciones botánicas en qué habrían podido terminar si no hubiesen sido cortadas por los procesos de independencia. Sí, yo no sé, a mí como profe de historia, siempre que me hacen preguntas de qué hubiera pasado si tal cosa, yo creo que es un ejercicio interesante, la verdad, ¿no? Como estas hipótesis, pero son muy difíciles de responder en- para un historiador, ¿no? Porque realmente tratamos de entender qué pasó en las condiciones que tuvo lugar esos eventos, qué hubiera pasado si estos proyectos, pues difícil, ¿no? Saber qué hubiera pasado, pues no sé, si seríamos una colonia española en este momento y qué consecuencias tendría. No me atrevería a especular en ese sentido y menos tocar fibras, digamos, de patriotismo muy fuertes, mm, pero, pero yo no creo que la independencia haya generado beneficios muy grandes a la población americana de manera automática. El, este mundo desigual, excluyente, jerárquico, siguió, se mantuvo, ¿cierto? Las élites americanas perpetuaron eso, ¿no? La libertad que se logró no era una libertad de equidad para todos, nativos americanos, eh, afrodescendientes, mulatos, mestizos, ¿no? Era, este país pues tiene esa historia, es un país con jerarquías muy fuertes, con segregación, con racismo, y pues eso es parte de un proceso que no terminó con las luchas de la independencia, ¿cierto? Pues ese es otro debate mayor. Pero ya la pregunta de qué hubiera pasado con esos negocios, difícil, porque es un contexto global difícil de entender también. En eso estoy totalmente de acuerdo, es algo muy complejo. También tengo una pregunta de Jesús Córdoba, no sé si de pronto no se sepa al respecto, pero a él le gustaría saber si se han hecho gestiones para traer los productos de la expedición botánica Madrid a Bogotá, como si existe un intento como de repatriación de este tipo de patrimonio. Mm, ha habido, yo creo que la relación actual, digamos, con el Jardín Botánico de Madrid es muy buena. El ICANN mismo jugó un papel allí muy importante en el pasado. Todo este proyecto que surgió entre España y Colombia, lo que era antes el Instituto de Cultura Hispánica, creo que se llamaba, es el que publicó con dineros españoles y colombianos por allá hace mucho tiempo en el gobierno de Belisario Betancur, que quiso publicar la obra de Mutis. Mutis nunca publicó su obra en vida. Hasta el siglo XX, pues empieza a aparecer esta idea de hacerlo y fue un proyecto conjunto, pero los materiales de la Real Expedición Botánica fueron decomisados por Pablo Morillo en 1816 y todos fueron llevados a Madrid y desde entonces están en Madrid. Se llevaron todos los dibujos de plantas, reposan en el Real Jardín Botánico de Madrid, todas las plantas disecadas reposan allí y los mapas fueron a instituciones militares, todos los mapas de Caldas y los escritos sobre animales fueron al Museo de Historia Natural. Eh, ha habido préstamos, generosidad comprensible de España para el Jardín Botánico de la Universidad Nacional, de especímenes, pero siguen estando allí y los dibujos y las plantas originales son de propiedad del Jardín Botánico de Madrid. Eh, y ya eso es lo que esa es la realidad de hoy en día, como de muchas otras cosas en esta historia, digamos, imperial, ¿no?
Profe, teniendo en cuenta lo anterior, pues le voy a plantear dos preguntas, una pregunta del público y una pregunta que me surge a mí. La pregunta es de Beth Erina, quien nos pregunta si se sabe si ya se logró la clasificación de todo el material de la expedición. Y mi pregunta, que va también en torno a esa importancia que le va a dar pues, la corona española con este proceso al enviar a Morillo, también con esa cosa particular, no solamente de pacificar, entre comillas, el reino, sino también de recuperar todo este material en el que había invertido. También quizás esto sea una muestra importante de esa importancia, o sea, de la importancia de estas expediciones para como legitimar un poco esta idea de ese imperio español que tuvo o que tiene el control sobre el territorio. O sea, es como, si se podrían dar un poco más como en esta relación de esa importancia que le va a dar la corona a la recuperación de estos elementos. Sí, bueno, entonces dos cosas. Primero, eh, según entiendo yo, no ha sido posible terminar el proyecto de publicar la flora de la expedición botánica y los botánicos, digamos que tienen una tarea allí que se ha vuelto muy difícil de ordenar y clasificar todo ese trabajo de dibujos. Por un lado, porque Mutis no dejó textos, muy pocos, sí, pues muchos escritos, desde luego, pero los textos que deberían acompañar las ilustraciones no existen. Algunos podrían argumentar que se perdieron, sospecho yo que nunca se hicieron, que Mutis se concentró en tener esa escuela de pintura, hizo los dibujos, pero no estableció los textos, entonces esa obra quedó inconclusa. De alguna manera, los catálogos de plantas deben tener no solo los dibujos, sino unas descripciones en latín siguiendo los parámetros del Linneo que no se hicieron. Y hoy en día, pues algunas de esas plantas no son fáciles de encontrarle su lugar. Entonces, por ejemplo, con las quinas es un enredo, ¿sí? Como lo que en Mutis consideraba que era una especie, pues hoy ya no lo es. Entonces, no es un proyecto tan simple el de clasificar en términos, no sé, contemporáneos esa flora de Mutis, pero se ha trabajado un montón, ¿no? Se ha publicado una buena parte y pues ahí yo creo que en la página web del Real Jardín Botánico están todas las láminas y está eso disponible, entonces pues en cierta manera ahí está visible, pero ya un trabajo con relación a la botánica de hoy creo que siempre será difícil de terminar. Em, y me preguntabas un poco más sobre Morillo, pues sí, vinieron a tratar de impedir el proceso de independencia, pero una de las cosas que ocurrió inmediatamente es que se dieron cuenta de el valor de los materiales que estaban depositados en el Observatorio Astronómico de Santa Fe, que tenía colecciones muy grandes de dibujos de plantas y mapas y otras cosas. Y claro que España había invertido muchísimo dinero en ese proyecto y en los otros proyectos de exploración americana. Y pues una de las tareas de Murillo era recuperar eso, recuperar esa inversión, podérselo llevar a España. Y así fue. Puso a trabajar a Sinforoso Mutis, a los que estaban allí presentes y con vida, en organizar todas esas colecciones y fueron remitidas a España. Incluso algunos de los pintores copiaron mapas, pusieron a copiar los dibujos de algunos de los mapas de Caldas y fueron llevados a España como un acto de retomar en lo que habían invertido por todo ese tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, las preguntas como la anterior, ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado todo ese material en la Nueva Granada? Pues difícil, ¿no? Que hubiera pasado, por lo menos, eh, pues ciertamente esta es una historia de alguna manera triste, porque toda esa inversión no vio luz hasta el siglo XX. Entonces, todo este tema de Mutis como un gran botánico, pues es un tema un poco raro en el sentido de que es una obra de un botánico que poco se conoció en su tiempo, a pesar de alguna correspondencia con Linneo y desde luego algunos textos sobre quinas y otras cosas que circularon. Esa gran obra de Mutis no circuló en la ilustración. Muchísimas gracias, profe, por sus respuestas, por cuestión de tiempo y ya también no tenemos pues, como más preguntas del público.
pues podemos dar por terminada nuestra sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron a través del Facebook Live y al profesor Mauricio Nieto por acompañarnos el día de hoy en una charla tan interesante y tan importante también para cuestionarnos un poco cómo entender este tipo de procesos y cuál es esa relación entre la ciencia y la política que ha existido y que para este momento va a ser tan importante, en especial pues para el contexto en el que estamos hablando. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por su paciencia. Hasta luego. Buenas tardes a todos y todas.